El avión que aterrizó solo. Era una helada mañana de noviembre de 1944. De entre las nubes sobre Bélgica emergió un bombardero B-17, su fuselaje maltrecho, lleno de agujeros de metralla, pero aún en pie. Para los soldados aliados en tierra, aquella visión parecía imposible. El Flying Fortress, símbolo de la ingeniería y la resistencia estadounidense, descendía con elegancia, tocando suavemente la pista con sus ruedas. Un aterrizaje perfecto. Pero algo no encajaba. El mayor John B. Crisp y su equipo corrieron hacia el avión, el corazón latiendo con fuerza. El B-17 era famoso por resistir lo imposible, pero el nivel de daño visible hacía temer lo peor. Sin embargo, al subir a bordo, el silencio era total. No había tripulación, no había heridos, ni siquiera cuerpos, solo un vacío inquietante. Los paracaídas estaban ordenadamente doblados y sobre los asientos, barras de chocolate a medio comer. En el libro de códigos, una sola nota. Bad Flag. ¿Cómo había logrado ese gigante de acero volar y aterrizar solo? ¿Qué fuerza había guiado al bombardero fantasma hasta allí? El nacimiento de un titán. A comienzos de los años 30, mientras el mundo volvía a oler a guerra, Boeing emprendió una misión ambiciosa: redefinir la guerra aérea. El Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos había lanzado un reto monumental: construir un bombardero con un alcance, velocidad y potencia nunca antes vistos. La respuesta fue el modelo 299, más tarde conocido como XB-17. La competencia era feroz. Boeing debía imponerse frente a los gigantes Douglas y Martin, pero lo hizo con un diseño revolucionario. 4 motores Pratt & Whitney R-1690 Hornet, cada uno de 750 caballos de fuerza, capaces de elevar a la aeronave a alturas impensables para su época. Era literalmente una fortaleza en el cielo, con múltiples ametralladoras y una capacidad de carga devastadora. Pero la gloria casi se pierde antes de comenzar. El 30 de octubre de 1935, durante una prueba crucial, el prototipo se estrelló y se incendió. El piloto de pruebas, el Major Ployer P. Hill, murió en el accidente. Boeing quedó al borde del colapso. Sin embargo, del desastre nació una de las mayores innovaciones de la aviación moderna: la lista de verificación del piloto. El accidente fue causado por un error humano: no liberar los bloqueos de las superficies de control. Desde ese día, ningún vuelo volvería a despegar sin revisar su checklist. El regreso del Fortaleza Voladora. A pesar del accidente, altos mandos como Douglas MacArthur y Frank Maxwell Andrews vieron el potencial del diseño. Apostaron por él y encargaron 13 nuevos prototipos. En 1938, el primer Flying Fortress surcó los cielos. Su éxito fue inmediato. En una demostración pública, voló de Seattle a Dayton, Ohio, rompiendo récords y dejando atrás a todos sus competidores. El B-17 había nacido para hacer historia. Era rápido, poderoso y podía recibir daño como ningún otro avión de su clase. Se convirtió en un símbolo de la industria y la tenacidad estadounidense. Bautismo de fuego. Su primera prueba real llegó en el Pacífico, enfrentando a las fuerzas japonesas. Allí, el B-17 demostró ser resistente, aunque sus primeras misiones revelaron debilidades. Necesitaba mayor armamento defensivo y precisión en bombardeos a gran altitud. Pero pronto, su verdadera leyenda se escribiría en otro frente: Europa. En el cielo de Alemania, el B-17 se transformó en un icono. Mientras la Royal Air Force bombardeaba de noche, los Flying Fortress atacaban de día, enfrentando de frente la artillería antiaérea y los cazas de la Luftwaffe. Su objetivo era claro: destruir la maquinaria industrial del Tercer Reich. El precio fue alto, pero el impacto fue devastador. Más de 640.000 toneladas de bombas fueron arrojadas por B-17 sobre territorio enemigo, casi la mitad del total aliado.
Aquella ofensiva destruyó fábricas, trenes, refinerías y la moral alemana. Las historias se multiplicaban. Bombarderos que regresaban con las alas destrozadas, con agujeros del tamaño de puertas, con motores en llamas, pero que aún lograban traer de vuelta a sus tripulaciones. El piloto Wally Hoffman, del 8º Ejército Aéreo, lo resumió con una frase que se volvió legendaria: «El avión puede quedar hecho pedazos por el fuego enemigo y aún así traer a su tripulación a casa». El fantasma del cielo. Para finales de 1944, el B-17 Flying Fortress ya era una leyenda. Había demostrado una resistencia casi sobrenatural, volviendo a base con medio fuselaje destruido, alas rotas y motores en llamas. Pero ninguna historia fue tan inquietante como la del Phantom Fortress, el bombardero que aterrizó solo. Era el 23 de noviembre de 1944. Un B-17, con número de serie número 43-38545, despegó en una misión rutinaria sobre Alemania. Su objetivo: la refinería de petróleo de Leuna, en Merseburg, una de las más defendidas por la artillería nazi. En cuanto se aproximó al objetivo, el cielo se volvió negro por las explosiones. Los cañones antiaéreos abrieron fuego con furia, y cazas enemigos atacaron en oleadas. El avión fue alcanzado una y otra vez. Con varios motores fallando, la estructura dañada y el humo llenando la cabina, el comandante ordenó abandonar la nave. Uno por uno, los tripulantes saltaron con paracaídas, convencidos de que el bombardero caería en llamas. Pero no lo hizo. El avión siguió volando. Durante horas, la enorme máquina surcó el cielo por sí sola, rumbo oeste, cruzando Europa sin rumbo. Finalmente, al atardecer, fue divisado sobre Bélgica. Testigos en tierra observaron atónitos cómo descendía lentamente, tambaleándose pero manteniendo el control. Contra toda lógica, el bombardero aterrizó en un campo cercano a Kortenborg, con una precisión imposible para una nave abandonada. El mayor John V. Crisp encabezó el equipo que corrió hacia el avión. Temían encontrar cuerpos o heridos, pero no había nadie. Todo estaba intacto: los asientos vacíos, las ametralladoras listas, los paracaídas aún doblados e incluso barras de chocolate a medio comer. En el diario de vuelo solo una anotación: mal flak. Crisp escribiría después: registramos toda la aeronave. Lo más sorprendente fueron los paracaídas, todos ordenados y listos para usar. ¿Cómo había aterrizado este avión solo? El bombardero parecía haberlo hecho por voluntad propia. Las investigaciones posteriores no hallaron respuestas claras. Algunos oficiales sugirieron que el piloto automático había quedado activado, manteniendo la nave estable hasta quedarse sin combustible. Otros creían que fue pura suerte, ayudada por el legendario equilibrio y durabilidad del B-17. Sea como fuere, la noticia se propagó rápidamente por los frentes aliados. Los periódicos militares, como Stars and Stripes, bautizaron al misterioso avión como The Phantom Fortress, el fortín fantasma. Para muchos fue la prueba definitiva de que el B-17 era algo más que una máquina. Era un símbolo de resistencia, casi vivo, negándose a caer incluso cuando todos lo habían abandonado. Su historia, envuelta en misterio, se convirtió en leyenda entre pilotos y mecánicos. Aún hoy, el caso del bombardero que aterrizó solo sigue siendo uno de los episodios más inexplicables de la Segunda Guerra Mundial, un testamento a la durabilidad del Flying Fortress y a los milagros que a veces ocurren en el caos de la guerra. OLD 666. El fortín maldito. En los archivos de la Segunda Guerra Mundial, pocos nombres inspiran tanto respeto como el de Old 666, un B-17 Flying Fortress que se ganó su lugar en la historia no solo por su potencia, sino por la ferocidad y el valor de su tripulación. El avión comenzó su vida con una reputación nefasta. Desde su llegada, fue considerado un aparato maldito. Múltiples fallos mecánicos, misiones abortadas y averías constantes hicieron que los mecánicos lo apodaran con ese número por puro sarcasmo.
Nadie quería volarlo. Estaba destinado al desguace. Hasta que un grupo de hombres vio algo que otros no. Ese grupo era conocido como los Eager Beavers, los castores entusiastas, un equipo de pilotos y artilleros liderados por el intrépido capitán Jay Zimmer. En lugar de desechar el avión, lo adoptaron. Lo repararon con sus propias manos, reforzaron su fuselaje y lo transformaron en una fortaleza voladora sin igual. Zimmer y su equipo llevaron el concepto de Flying Fortress al extremo. Duplicaron el armamento estándar, instalando 19 ametralladoras calibre .50, mucho más de lo permitido. Donde había una sola arma, ellos colocaron 2. Montaron torretas extra, blindaron las ventanas con acero improvisado y añadieron incluso una ametralladora fija sobre la cabina del piloto. Cuando terminaron, Old 666 parecía más una bestia de acero que un avión. Su momento decisivo llegó el 16 de junio de 1943, en una misión de reconocimiento fotográfico sobre Bougainville, una fortaleza japonesa en el Pacífico. La tarea era suicida: volar solo, sin escolta, sobre uno de los puntos más defendidos del archipiélago. Pero Zimmer no retrocedió. Apenas entraron en zona enemiga, el infierno se desató. Cazas Cero japoneses atacaron en oleadas, intentando destrozar el bombardero por todos los flancos. El cielo se llenó de fuego y metralla. Los Eager Beavers respondieron con todo lo que tenían. El artillero Joe Sarnowski, herido de gravedad por metralla, cayó al suelo sangrando. Pero al ver otro Cero acercarse, se levantó tambaleante, se arrastró hasta su puesto y derribó al enemigo antes de morir. Fue un acto de heroísmo que lo inmortalizó. El propio Zimmer fue alcanzado varias veces, pero siguió pilotando, con la cara cubierta de sangre, los brazos temblando y los controles destrozados. Durante más de 40 minutos, luchó por mantener el avión en el aire. Finalmente, los cazas enemigos se retiraron. Old 666, agujereado, casi sin combustible y con la mitad de su tripulación herida o muerta, logró regresar a base. La misión fue un milagro. Por su valor, Zimmer y Sarnowski recibieron la Medalla de Honor, convirtiéndose en el único dúo de tripulante y piloto en obtenerla por la misma acción. El resto del equipo recibió cruces por servicio distinguido. Aquel día, Old 666 no solo desafió las probabilidades, demostró que el espíritu humano puede convertir una máquina maldita en una leyenda inmortal. El legado del Flying Fortress. Con el fin de la guerra, el rugido de los B-17 Flying Fortress se fue apagando en los cielos del mundo. Aquellos gigantes que una vez habían llevado fuego y acero sobre Europa y el Pacífico, comenzaron a convertirse en símbolos de una era de valentía, sacrificio y esperanza. Algunas de esas fortalezas sobrevivientes encontraron una nueva vida, convertidas en monumentos voladores a la memoria de los que no regresaron. Entre ellas, destaca la legendaria Memphis Belle, el primer B-17 en completar 25 misiones de combate y volver a casa con toda su tripulación. Recibió un recibimiento de héroe y hoy descansa restaurada en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, como un testimonio eterno de resistencia. Otra joya sobreviviente, The Zeus, es el B-17 más antiguo aún existente. Sus cicatrices, visibles en el fuselaje, son las marcas de batallas libradas en el Pacífico. Estas máquinas, más que aviones, se convirtieron en símbolos del ingenio y la voluntad humana. Tras la guerra, algunas fortalezas volantes fueron adaptadas a nuevas misiones. Durante los primeros años de la Guerra Fría, los B-17 fueron transformados en aviones de rescate marítimo, ganándose el apodo de Dumbos por su papel salvando a pilotos caídos en el océano. También participaron en los primeros ensayos nucleares, volando a través de los hongos atómicos de la Operación Crossroads, recogiendo datos de un poder que el mundo apenas comprendía. Pero el legado del B-17 no se detuvo ahí. En el cine, en la literatura y en los museos,
su imagen se volvió eterna. Películas como 12 O'Clock High inmortalizaron sus hazañas, mientras el rugido de sus motores sigue escuchándose en exhibiciones aéreas, recordando al mundo cómo era enfrentarse al cielo en tiempos donde cada vuelo podía ser el último. Hoy, unas pocas decenas de B-17 aún siguen volando, mantenidos con devoción por historiadores y aviadores. Cada vez que uno de ellos despega, no es solo un espectáculo, es un acto de memoria viva. Como dijo el historiador John Lundstrom, cada vez que un B-17 despega, es como abrir una ventana al pasado, una conexión directa con una generación que definió el valor. La silueta del Flying Fortress, con sus alas anchas y su casco blindado, se convirtió en un emblema de lo que Estados Unidos y sus aliados representaban: resistencia, unidad y fe en lo imposible. El B-17 no fue solo un avión de guerra. Fue una promesa de que incluso en los momentos más oscuros, el coraje puede sostenernos en el aire. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte para más historias de soldados que marcaron la historia. Aquí recordamos su valor, para que nunca se olvide.